realizados. Bueno, el doctor Gustavo Alcalá, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Experto en cardiología, una persona muy inquieta, un investigador de no solamente de temas de la medicina, sino de temas muy variados que hacen al hombre del siglo XXI. Tuviste la oportunidad, Gustavo, de estar en un congreso recientemente en Córdoba y allí, bueno, los datos de lo que se llama Red de Infartos de Córdoba. Exactamente. ¿De qué se trata? Ellos lo tienen por resolución ministerial desde el 2017, para que dentro del territorio de la provincia, cualquier persona que tenga un dolor precordial, que es sospechoso de infarto, se comunique inmediatamente con una red que coordina para que le lleguen los datos mínimos. El electrocardiograma, la imagen la pueden mandar por un WhatsApp. A veces hacen falta unos análisis, a veces otras imágenes, pero cuando efectivamente se cumplen ciertos requisitos, se activa esta red de infarto que tiene su nodo principal en el Hospital Córdoba, pero tiene 4 más en toda la provincia. Son 5 nodos. Son 5 nodos. Río Cuarto, Villa María, San Roque son otros de los nodos, porque pueden haber muchas variantes. Tengo un dolor precordial, que efectivamente es coronario, pero puede esperar un dolor en el pecho. Claro, puede esperar hasta el lunes. Cuando consulté se me había pasado. Fue un dolor que duró 5 minutos. En el momento en que me revisan no lo tengo. Cuando me hacen el electrocardiograma tampoco. No se va a activar la red Infarto Córdoba por eso. Pero si cuando consulto todavía tengo el dolor y el electrocardiograma confirma, más allá de toda duda, que es un infarto de miocardio, que eso lo analiza un experto, se activa la red de infarto, que significa todos los jefes de servicio o alguien que en ese horario él designó de los hospitales principales, el que asigna una cama y los profesionales que están entrenados para abrir una arteria en 30 minutos o menos. Ahora, esas personas están ya dentro del proyecto, conocen que deben estar, como quien dice, en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Exactamente. Que no pase como muchas veces nos pasa, no, es que está en su casa en guardia pasiva, hay que llamarlo y si le llama no contesta. Bueno, por ahí pasa eso. Creo que el gobierno de Córdoba lo que ha logrado, porque a vos te pueden abrir la arteria en 30 minutos, pero necesitas una cama, no te puedes ni ir a tu casa, un experto claro, ni quedarte en el lugar donde te trataron. Hay, en algunos casos, una demora porque vivís en el límite y van a demorar en trasladarte, te van medicando. Estas personas te pueden decir, hay unos remedios que se usan desde hace mucho que pueden disolver un coágulo, en particular si se usan en los primeros 60 minutos desde que empezó el infarto. Son vitales, esos 60 minutos, la primera hora. Es clave, la hora de oro. Ellos empezaron este programa porque cada minuto es músculo cardíaco que se pierde. Sobre esa base, aquí intervienen, como vos lo planteaste muy bien, ya la policía sabe si en una ambulancia va un infarto de miocardio. Se tiene que dirigir al lugar más cercano que tenga la alta tecnología si es que le hace falta. Y yo puedo llegar a ese lugar, pero resulta que están tratando a otro paciente. Y eso ocurre a veces. Desde que lo terminen de tratar, por más que se apuren, limpien la sala y la dejen en condiciones de que yo entre, mi tiempo pasó. Y el miocardio que había para salvar se perdió. Entonces, la gran ventaja es que ellos, esto lo comenzaron en 2017, y tienen las estadísticas previas al 2017 y posteriores, de un periodo suficientemente largo que ahí no influyen épocas ni económicas ni del virus COVID, es un periodo suficientemente largo como para evaluar. Y la buena noticia, porque en general las noticias en Argentina es de lo que no funciona, de lo que tendría que funcionar mejor o en donde se favorece a algunos en detrimento de otros. Bueno, este sistema ha logrado reducir la mortalidad inmediata del infarto de miocardio a la mitad. Y eso... No, es un dato muy importante, estadístico, ¿no? Y habla de implementación. Para ponerlo en números redondos, en las primeras horas o días se muere un 10% de los infartos de miocardio, aún con el mejor tratamiento. Eso pasaba en Córdoba antes del 2017. Ahora se muere el 5%. Del 10 al 5%. Por supuesto que cuando recién te abre la arteria no todo termina, sino que muchas cosas se inician. Claro. Queda como 2 tareas pendientes para el gobierno de Córdoba. Primero, ampliarlo, para que ingresen algunas clínicas que hoy no están o que se genere esa tecnología y esa capacidad humana en lugares donde el mapa del infarto de miocardio muestra
que frecuentemente se producen demoras, se necesitan traslados y hay que ver si se justifica la inversión en ese lugar, por un lado. Segundo, me abrieron la arteria exitosamente, necesito un lugar especializado. Y una vez que me vaya de alta, no puedo estar esperando en el mismo lugar donde alguien se quiere hacer un electro para ir al gimnasio o para operarse de la vesícula. Tengo que tener, cuando ya soy un paciente de alto riesgo por un infarto de miocardio, tengo que tener un canal especial. Es probable que eso nos haga parecernos a los campeones de la salud, porque nosotros somos los campeones de fútbol. La provincia es la campeona de hockey sobre patines, pero estamos en el repechaje en muchos temas de salud y en algunos casos no es por falta de recursos, sino es por falta de esta metodología, claro, que evalúa y corrige. Hace un prototipo, se fija si funciona para la provincia de Córdoba o no y corrige. Lo que nos tenemos que preguntar es, en San Juan, en el mes de julio, ¿cuántas veces va a haber un paciente similar a la red de infartos Córdoba? Bueno, esa era la pregunta. Que no sea sectores ociosos, ni médicos que estén allí esperando y que no llegue nadie. Es decir, la estadística ayuda ahora para evitar ese tipo de, desgaste, que por allí no hay la cantidad de enfermos, patologías suficientes que justifiquen este tipo de organización. Exactamente. Bueno, en la más conservadora de las estimaciones, esto en San Juan pasa día por medio. Como mínimo día por medio hay alguien que tiene un infarto de miocardio, donde los minutos cuentan, y si se abre la arteria en la primera hora, dentro de las primeras 3, va a tener una evolución completamente distinta, así eso ocurre en las 12 o 24 horas. Entonces San Juan probablemente no tenga que copiar y pegar. Existe también la buena voluntad, puede alguien comunicarse por motu propio con un colega que conoce, pero no es la amigoteca lo que tiene que funcionar. ¿Cuál es la gran ventaja de la red de infartos Córdoba? Que tiene todos los llamados que se produjeron, aún en los centros más sofisticados, de cada 3 llamados, 2 no son urgencias. O sea, hay como una estadística de eso. Claro, en los mejores lugares, 2 de cada 3 tienen otra causa del dolor. No es coronario. No hay que activar ese código rojo. No hay que movilizar semejante cantidad de gente. Segundo, cuando no son los países súper desarrollados, y nosotros estamos en un subcontinente que no tiene ningún país desarrollado. No es un problema de Argentina, es un problema del vecindario. Es frecuente que falte algún insumo, o que el aparato ideal para ese caso complicado no está, o que sí está esa aparatología, pero no hay una cama para el cuidado posterior. Algunos pacientes entran en shock cardiogénico, quiere decir insuficiencia cardíaca grave. Estabilizarlo para que llegue a veces es un prerequisito, o le abren la arteria pero no disfruta de inmediato de esa ventaja y va a necesitar medicación, vigilancia, alta precoz. Entonces se genera desde el ministerio el que asigna las camas. Cuando la red de infarto se activa, él se entera. Entonces quizá hay alguien que puede tener internación domiciliaria. No está, se le iban a dar de alta mañana a las 10 de la mañana, pero si hoy a las 8 de la noche esa cama se necesita, se pueden arbitrar los medios para que el tratamiento continúe en su casa. Entonces esto es la optimización de todos los recursos. Segundo, el entrenamiento de los médicos que hacen este tratamiento, porque al estar en la red de infartos Córdoba, se cuentan los minutos desde que le empezaron los síntomas hasta que la arteria quedó abierta. Eso es un estándar internacional. Y cuando vos pusiste a funcionar este modelo, resulta que inmediatamente te enterás en qué casos se pudo abrir la arteria, en qué casos hubieron demoras innecesarias. Y la segunda es la administrativa. ¿Quién paga? Bueno, esa era la pregunta. ¿Esto tiene que estar organizado en un estado o puede ser también con clínicas privadas? Bueno, en el caso de Córdoba se va a la articulación público-privada, porque sería un crimen que yo a 2 cuadras de un lugar que me pueda abrir la arteria tenga que cruzar la ciudad porque mi convenio está en otro lugar. Entonces, eso puede ocurrir para las consultas de rutina, para los estudios programados, pero ahora en el caso del infarto agudo de miocardio, tengo que encontrar el modo de que le pague al que está más cerca, al que está mejor capacitado, al que puede en este momento resolverme el problema. ¿En San Juan se podría llevar adelante esta red de infartos como tiene Córdoba o hace falta
infraestructura, dinero para todo lo que es armar todo el proyecto? A mí me parece que San Juan tiene una particularidad geográfica que hace que sea muy importante tener la red de Infarto San Juan diseñada para esta provincia, porque hay otros lugares, por ejemplo La Pampa tiene un plan similar. La Pampa es plana y si bien tiene un montón de ciudades, tienen muchas alternativas a pocos kilómetros de distancia. Pero San Juan tiene unos pocos valles poblados. Entonces, ¿qué pasa si a mí me duele el pecho mientras estoy visitando Ischigualasto? Y es un infarto de miocardio. Sería muy útil que esta evaluación de mi grado de riesgo, que tiene que ver con la edad, si tuve enfermedad cardíaca previa, si tengo diabetes o no, si tengo enfermedad renal o no, si tengo contraindicación para alguno de estos tratamientos, empiece en el momento en que me descubren el problema. Ya eso ha pasado. Algún turista ha tenido un infarto de miocardio en Ischigualasto. ¿Qué pasa si a mí me duele el pecho en Jáchal? Porque tengo un lugar de internación en Jáchal. Entonces, ¿es ahí a donde me conviene dirigirme? ¿O las características que tengo justifican que me trasladen a San Juan? Ahora, Aquí doctor, hay un ejemplo. Sí. La minería. Si le queremos preguntar a alguien en San Juan cómo conviene organizar los traslados, cuándo decidir si hace falta o no, y cómo hacer esa evaluación inmediata y continua, lo sabemos con los accidentes, con otras enfermedades que no son infarto de miocardio, cuando estoy a 8 horas por carretera del lugar donde me podrían atender. Me parece que se podría diseñar un plan que no copie y pegue, sino que tenga en cuenta que 15 veces por mes eso pasa en San Juan. Doctor, y después hay otro grupo de pacientes que no necesita que me lo hagan dentro de las 3 horas, pero tiene un día para que se lo hagan. No puede esperar hasta el lunes de la semana que viene. Entonces sería útil y aprender el antes y el después y publicar los resultados. Lo segundo que tiene como déficit San Juan es que nosotros vamos a los congresos a escuchar y tenemos que ir a mostrar nuestra realidad. Será ideal, será la mejor posible, pero nos tenemos que animar a entrar en esa gran competencia provincial, municipal o nacional o internacional. Aquí tal vez podemos aprender de lo que hace Chile, que no nos queda tan lejos y tiene un sistema de creencias, tiene un sistema social, tiene un idioma en el que se nos parece. Es mucho más fácil eso que copiarle a Países Bajos, a Noruega o a Alemania. Pero con seguridad que a San Juan le convendría poner el foco en el infarto de miocardio porque los sistemas que funcionan bien muestran sus falencias cuando le acelero los tiempos, cuando le acorto el periodo para que no haya errores ni administrativos, ni humanos, ni técnicos. Si tengo todos los insumos distribuidos como me conviene y hay una coordinación, va a ser mucho mejor. Hubo una noticia hace poco. Hubo un accidente, alguien en moto se encontró de mala manera con una y lo que dicen las crónicas periodísticas es que fue al Rawson. ¿Y la tomografía dónde se la tuvieron que hacer? En el Marcial. En la otra punta. Tuvo que hacer 5 kilómetros para que le hagan la tomografía porque algo le pasa al tomógrafo del Rawson. Luego de eso volvió. Le dijeron que se fuera de alta porque aparentemente no revestía gravedad. Falleció en su domicilio. ¿Pasará eso con los dolores precordiales? Usted, esto que es una iniciativa de los cordobeses, pero podemos copiarlo, no pegarlo, decir textualmente, literalmente todo, pero adaptarlo a lo que es San Juan. ¿Lo piensa llevar a las autoridades actuales, un proyecto de ley, impulsarlo de alguna manera, doctor? Y el paso número 1 es la sociedad científica local. La Federación Argentina de Cardiología tiene como objetivo que sea lo más federal posible el acceso a la salud de calidad. Esta posibilidad, que es de mediados de los años 90, esta posibilidad de abrir una arteria, mantenerla abierta en alguien a toda velocidad y en el medio de la urgencia, no existía antes de 1995. Pero si ahora existe y un porcentaje muy pequeño de los sanjuaninos tiene acceso, hay un remedio que puede abrir las arterias. Esa es anterior. Esa es de mediados de los 80. Pero
si tampoco la tenemos a disposición, la gran pregunta es ¿cuántos sanjuaninos con infarto de miocardio tienen el tratamiento del siglo XXI? ¿Y cuántos han quedado en el tratamiento del siglo XX? Nosotros vamos a empezar por la sociedad científica porque hay algo que San Juan también puede hacer, que es pedir ayuda. Si ellos tienen mucha más experiencia, una provincia mucho más compleja y más grande, ¿qué pasa si les proponemos hacer algo en conjunto? Es bastante probable, eso ya ocurre en otras especialidades, que en el infarto de miocardio que se parece a cuando a un auto de Fórmula 1 le cambian las 4 cubiertas en 2 segundos. ¿Has visto el equipo que hace falta de gente para eso? Impresionante, sí, bueno, en segundos. Así es como vos cuando activás el código Red de Infartos Córdoba, no es el médico, es el enfermero especializado, el técnico que te asegura que ese aparato es confiable, no le va a pasar absolutamente nada justo en medio del procedimiento. Es todo lo administrativo. Ese paciente no pasa por ninguna guardia, no llena ningún papel, no le dice a nadie. Social? Que acá lo primero que preguntan, si tiene obra social, que vaya a una clínica. Bueno, empiezan con el tema de la obra social. Bueno, es que ahí no puede ser que lo administrativo vaya por encima de la vida. Exacto. Si hay riesgo de vida, lo atienden en el primer lugar que tiene los requisitos técnicos y humanos y que queda más cerca. Entonces, es bastante probable que este sea el próximo Congreso de Córdoba, cuando nos expliquen cómo hicieron para triangular si hace falta, para que haya una cápita para las urgencias que es móvil, que se aplica si yo tengo en un lugar a 5 minutos de distancia, bueno, que se haga de acuerdo al convenio, pero si es a más de 90 minutos de distancia, no. Eso han visto no los cordobeses, ya se sabe de antes. Más de 90 minutos, tengo que resolver lo administrativo después. Eso que le pagan por un convenio, pues hay una parte que se va a restar de este infarto de miocardio, porque las consecuencias las pagamos entre todos. Si después eso lleva a una insuficiencia cardíaca, a 5 o 6 remedios caros de por vida, a muchas complicaciones cerebrales y renales, esa ineficiencia la pagamos entre todos. Entonces, si no se articula la bioingeniería, la mejor administración económica con la medicina, desafortunadamente el avance no llega. Nosotros nos tenemos que imaginar las grandes usinas de innovación en medicina, que ninguna queda en Sudamérica, todas están en la Asia rica, Europa y Estados Unidos, y que de a poco eso va como en círculos concéntricos avanzando. No podemos esperar tanto para que llegue a San Juan. Y la evaluación permanente, que creo que es el otro mérito, cuando uno escuchaba a los que trabajan en esto, es semanal la averiguación. Ese paciente que casi activa el sistema, pero los análisis le salieron bien. Alguien lo llamó a los 7 días, a los 30 días, a los 6 meses. Hay una continuidad de todo el marco referencial. Y eso no lo maneja un médico. Y es del modo en el que aprende el sistema. No es buscar el error para castigar, sino es buscar el error para aprender. Y segundo, están capacitando a la gente. Porque uno cuando tiene un dolor precordial, lo primero que piensa es que no es nada grave. Y se toma un digestivo y espera. Y ese en muchos casos es el error. Entonces también están haciendo publicidad de la red de infartos Córdoba, cuál es el número con el que se tienen que comunicar y estos médicos que ya no están aislados. Ahora, tener esa ventaja de que los estudios pueden viajar y yo tengo una respuesta inmediata, genera también en ese médico que no quiere ir a trabajar fuera del sistema privilegiado, donde tiene 5 colegas para preguntarles y toda la aparatología y la tecnología. Entonces, en lugar de condenar a alguien al gulag periférico, está integrado en una red y no siempre le va a tocar ser del nodo más alejado. En esto de recursos humanos, de motivación de los profesionales, necesitamos a un Scaloni de la medicina, que sepa perfectamente si va a poner a un médico con muchísimos años de experiencia o si para este rol hace falta uno que se haya recibido hace 2 años y que tiene un manejo de la comunicación y que tiene todo por aprender y nada por desaprender. A mí me parece que es por lo menos un ejemplo a nivel nacional. Y sí merece que la Sociedad de Cardiología de San Juan se pregunte si en lugar de estar tan pendientes de lo que pasa en Miami, en Madrid o en Berlín, no tenemos que mirar más a los vecinos, porque es probable que de ahí vengan las soluciones.
Doctor, ha sido muy claro. Vamos a dejar otros temas que tenemos porque ya no tenemos más tiempo, pero que, bueno, justamente es mejor para abordarlos con detenimiento y en detalle, otros avances que hay en medicina. Bueno, la red de infartos Córdoba, ¿por qué no podría ser la red de infartos de San Juan en un mediano plazo, por lo menos? Y usted va a ser una de las personas que lo va a impulsar seguramente y lo vamos a acompañar en todo esto. Muchas gracias, doctor Alcalá. Muchas gracias a usted.